esta nuestra 43ª convención de nuestro Distrito R2. Felicitamos a nuestra homenajeada. Y desde ya continuamos con el desarrollo de nuestra agenda. Y es el momento de llamar a nuestro pasado gobernador inmediato distrital, José Antonio Peña, quien tiene a su cargo la presentación del orador invitado en esta convención. Buenos días, gobernador Freddy González y su dama, a nuestros directores internacionales presentes y sus respectivas damas, demás miembros de la mesa principal, pasados gobernadores, dignatarios, leones todos. Miguelina se sintió orgullosa, honrada de recibir la dedicatoria de esta convención, y yo no me siento como Miguelina. Me siento realmente agradecido de que ante ustedes me hayan conferido el honor de presentar a una persona que goza de mi aprecio, cariño y admiración, porque al igual que lo que hacemos nosotros, me ha permitido servir a personas que jamás podrían ponerse en sus manos si no encuentran a alguien que les sirva de enlace para llegar hasta ahí y recuperar su salud. Ese doctor, gracias. Mi presentado es un experimentado neurocirujano con 60 años de servicio profesional en el área de la salud, carrera que le ha permitido cosechar innumerables reconocimientos. Nacido en San Juan de la Maguana en el año 1940, realizó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal y en 1957 se traslada a Santo Domingo a estudiar medicina, pues desde muy joven descubrió esto como vocación. En 1963 se gradúa de doctor en medicina magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tras presentar su tesis, Las distrofias musculares. Realiza estudio de posgrado en cirugía general y neurocirugía en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Por su aprendizaje han pasado varias especialidades, entre ellas microneurocirugía, neurocirugía clínica, neuroanatomía, electromiografía y electroencefalografía en distintas universidades de Europa y de Estados Unidos. Sus ancestros fueron héroes independentistas, como el general Eusebio Puello, héroe de la batalla de San Tomé, y el general José Joaquín Puello y Castro, quien lideró la defensa de la soberanía nacional en la batalla La Estrelleta, derrotando la agresora invasión haitiana en 1845. De su historia familiar viene su profundo sentido de humanismo político, social y patriótico. De origen libanés, se considera un abanderado de la cultura árabe, reconociendo sus aportes a la humanidad en la ciencia pura y aplicada, el arte, la navegación, el alfabeto, el comercio, la literatura, en fin, la describe como una civilización milenaria de migrantes que vinieron a asentarse en la República Dominicana, representando un activo para el país por su legado y productividad en diferentes áreas. Es jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar,
desde 1976, cofundador de Secanop, siendo desde el 2008 jefe de neurocirugía en dicho centro especializado. Es cofundador del Banco de Válvulas para Niños Hidrocefálicos de la República Dominicana y miembro extranjero de la Sociedad Británica de Neurocirujanos. Ha prestado servicios como neurocirujano en el Hospital Dr. Salvador Begotier, en el Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, el Hospital Militar Dr. Enrique Ligó Seara, el Hospital Militar Dr. Ramón de Lara en la Base Aérea de San Isidro, en el Hospital Infantil Robert Reed, en el Hospital de la Diabetes, en las clínicas Rodríguez Santos, Yunén, Policlínico Naco, Gómez Patiño y Alcántara y González. En el año 2020 es juramentado como director de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, siendo uno de sus más grandes impulsores en la concepción, edificación y apertura de este moderno complejo sanitario. Un aspecto destacado de mi presentado ha sido su compromiso con la docencia, que se inició en el 1970 como profesor de neuroanatomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido profesor de neurocirugía clínica en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y neuroanatomía y neurocirugía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Es cofundador del Banco de Válvulas para Niños Hidrocefálicos en la República Dominicana, cofundador de Secanop, destacándose en microneurocirugía. Ha realizado más de 60 trabajos de investigación científica que ha publicado en revistas nacionales y extranjeras o compartido en conferencias dentro y fuera de nuestro país. Ha recibido múltiples reconocimientos, tales como Hijo Distinguido del Municipio de San Juan de la Maguana, la Orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de caballero, Maestro de la Cirugía Neurológica, miembro extranjero de la Sociedad Británica de Neurocirujanos, profesor distinguido de la UAS y maestro de la Medicina Dominicana que le otorgó el Colegio Médico Dominicano. Su vida como neurocirujano ha estado repleta de éxitos profesionales y se complementa con una extraordinaria carrera deportiva que lo ha llevado a ser el presidente del Comité Olímpico Dominicano en el periodo 1982 hasta el 2003, presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos celebrado en Santo Domingo en el año 2003, miembro de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional y en el 2014 fue exaltado al Pabellón de la Fama como inmortal del deporte dominicano. Los leones, dignatarios, autoridades, la prensa, los leos, los cachorros, las domadoras aquí presentes, nos ponemos de pie, como estamos acostumbrados, para recibir con un caluroso aplauso al doctor José Joaquín. Qué presentación, ¿eh? La verdad que fue una invitación sumamente cordial, no solamente de parte de José Julio, pero también de Freddy González y de su distinguida dama, para compartir unos momentos aquí con ustedes.
Realmente el orgullo y el honor es para mí, realmente, así es. Porque esta es una institución que, por si acaso, estoy operado de una rodilla. Sí. Pero voy a tratar de estar de pie. De todas maneras, quiero hacer una brevísima introducción. Yo les voy a presentar un trabajo que tiene mucho que ver con ustedes. Tiene que ver muchísimo que ver con los leones. Porque lo que ustedes van a oír durante los próximos minutos es cómo vemos los que hacemos ciencias neurológicas, el trabajo que ustedes hacen. Pero no solamente cómo lo vemos. Yo voy a tratar en unos breves minutos de explicarles por qué ustedes lo hacen. Y eso es parte de las ciencias neurológicas. No sin antes darle las gracias a algunos de mis alumnos que están aquí. Me vinieron a felicitar y a saludarme y les dije que no lo dijeran porque me calculan la edad. Han pasado cosas curiosas en el día de hoy. Lo primero que debo decir es que la canción de ustedes es la canción de mi esposa Gina. Ella ha estado sumamente emocionada. Yo la he estado observando y le he notado casi al borde de las lágrimas, porque es una verdadera leona, una verdadera leona. Y en tercer lugar, el hecho de algo que he dicho muchas veces aquí en Santiago. Yo soy el sanjuanero más querido aquí en el Cibao. Tengo una gran tradición de todo tipo, social, deportiva, médico, con esta gran región de nuestro país. Y comienzo inmediatamente con este tema. Se me faltaba decir algo. Yo solamente tengo algo contra los leones, Freddy, una sola cosa, nada más. Una sola, que yo soy liceísta. Pero nada, bueno, vamos a ver inmediatamente de lo que vamos a hablar. Sí. Me piden que siga hablando en lo que él le saca las imágenes. Entonces, el tema se llama el cerebro social. El cerebro humano es uno de los órganos más extraordinarios, o el más extraordinario de nosotros los seres humanos. Hasta hace aproximadamente 20 años, más o menos 20, 25 años, era un misterio, hasta tal punto que Einstein en varias ocasiones llegó a decir en Princeton, en la universidad donde él daba clases, impartía clases, él decía que el cerebro era tan difícil de entender que él prefería estudiar el cosmos. Imagínense ustedes lo que eso significaba en los labios de Einstein, sobre todo con la inmensidad del cosmos, que bueno, solamente la Vía Láctea tiene millones y millones y millones de astros. Pero el cerebro humano tiene 100.000 millones de células. Dicho así, tan rápidamente, parecería que no significa nada. Bueno, pues yo le voy a decir, si logramos unir las 100.000 millones de neuronas, una por una, de las de Freddy, por ejemplo. Si nosotros logramos unir tus neuronas una por una, tus neuronas le darían la vuelta al mundo 6 veces. Eso le dice a ustedes lo que significa este órgano desde el punto de vista anatómico y fisiológico. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Te estoy apuntando hacia allá o tú me la puedes pasar. Bueno, mírenla aquí.
¿Qué es el cerebro? Bueno, es el único órgano que nos mantiene vivos. El cerebro lo gobierna todo, o sea, no hay ningún otro órgano que nos gobierna a nosotros. En segundo lugar, es el único órgano que sabe quiénes somos y qué hacemos. Ella está ahora mismo filmando. El único órgano que sabe que ella está filmando lo que yo estoy diciendo es su cerebro. Al hígado no le importa, él sigue por ahí. Al pulmón tampoco, al riñón tampoco. El único órgano que sabe lo que ella está haciendo es el cerebro. Se adapta permanentemente, importantísimo, este es el tema de la adaptación del cerebro. El cerebro crece, creíamos que no. Creíamos que no crecía, el cerebro crece todos los días y mientras más nosotros lo usemos, más crece el cerebro. Realmente, en términos puramente neurofisiológicos, el cerebro crece hasta los 30 años, Y aquí me detengo solamente un segundo. Aquellos pacientes que sufren de demencia, como en el caso, por ejemplo, del Alzheimer, uno de los tratamientos modernos es hacer que el paciente que comienza con los primeros síntomas del Alzheimer comience a aprender un idioma extraño, alemán, mandarín, porque inmediatamente comienza a aprender un idioma extraño, las neuronas empiezan a crecer y a multiplicarse en una zona muy importante del cerebro que se llama hipotálamo. Y por último, el cerebro, y aquí sí viene el tema de la conferencia, el cerebro nos comunica con nuestros congéneres. Vamos a ver la próxima, deja ver si ya, aquí está. Bueno, mírenlo aquí. ¿Cuándo apareció el cerebro? Bueno, el cerebro tiene, si yo no calculo mal, en neuroantropología, el cerebro tiene 2.500 millones de años. 2.500 millones de años. Esa es la razón por la cual en neurociencia, que hay varios médicos en la audiencia, por eso es que los médicos no comparamos al cerebro con las computadoras, porque las computadoras son muy recientes y el cerebro de nosotros tiene 2.500 millones de años en evolución. Por lo tanto, hay una historia larga, una historia muy larga. Y el cerebro es el órgano de la emoción y es el órgano del pensamiento racional. La pregunta que nos hacemos en neurofisiología es si realmente hay una oposición entre sentir la emoción y el pensamiento, y no la hay, como ustedes la van a ver dentro de unos minutos. Y esto tiene mucho que ver por el hecho de que nosotros somos, esencialmente, la raza humana es una raza que se relaciona de manera constante y ustedes van a ver ahora en unos minutos por qué razón existen los leones, por qué razón existen los bomberos, por qué razón existen los médicos, por qué razón existen los maestros, las personas que realmente dan de sí para que otros puedan avanzar en la vida. Este fue un genio. Darwin, en el 1872, Darwin descubre las emociones fundamentales de nosotros, los humanos. Y Darwin comienza a hablar de tristeza, de alegría, de la ira, de la sorpresa, del asco y del miedo. Y qué bueno que aquí en esta conferencia hay un ciudadano argentino, porque Darwin estuvo en la Patagonia, muy joven estuvo en la Patagonia. Y ahora, bueno, les puedo contar algunas anécdotas. Como yo estoy en Inglaterra, una de las cosas que hacía dos de los años que pasé en Londres, visitaba el Museo de Darwin, porque Darwin esencialmente, él no era antropólogo, Darwin era botánico.
Y en la casa de él, que se mantiene perfectamente como un museo en Londres, lo que uno encuentra ahí es una enorme cantidad de los descubrimientos que él y su familia hicieron con respecto a la botánica. Pero él fue el primero que habló de las emociones de nosotros los seres humanos, en el sentido, bueno. Ekman, también uno de los grandes, de los grandes neurofisiólogos del mundo, no lo conocí, realmente no lo conocí, porque él realmente era profesor en la Universidad de Cambridge, aunque cuando nosotros estudiamos en Inglaterra, Cambridge y Oxford siempre han tenido una especie de encuentro agradable. Hay no una animadversión, realmente hay un enfrentamiento académico interesante. Pero Ekman decía que todas las emociones de nosotros son innatas y comunes para toda la cultura. Qué interesante, porque la risa de un africano en Burundi es la misma risa de nosotros. La ira o la tristeza de un sueco es la misma de nosotros. Lo que quiero yo decir con esto es que el cerebro humano es uniforme en todas las culturas, no importa de dónde nosotros venimos. Que por cierto, hablando de la cultura, yo he manejado durante mucho tiempo la neurofisiología del lenguaje, que es uno de los temas más importantes de nosotros los seres humanos, porque el lenguaje es lo que nos hace humanos a nosotros. Bueno, hay otras cosas, pero el lenguaje nos hace humanos. Y digo esto por la cultura de nosotros los dominicanos. ¿Qué hacemos nosotros? Qué bueno que hay alguien aquí de Argentina. Nosotros cortamos las palabras, no pronunciamos las S, no las pronunciamos, no reconocemos la R, no la reconocemos, pero es cultural. Es que el idioma de nosotros, el lenguaje de nosotros los dominicanos, es un lenguaje tripartito. Nos viene de la cultura española, nos viene de la cultura bantú de África y nos viene de los taínos. La palabra maca, ¿de dónde viene? ¿Es taína? La palabra caimán, ¿de dónde viene? ¿Es taína? O sea, nosotros tenemos un lenguaje propio de nosotros los dominicanos. Y por favor, cuando uno sale fuera del extranjero, hacia el extranjero, que alguien nos critica porque cortamos las palabras, no pronunciamos las S y las R, sobre todo aquí en el Cibao, no pronunciamos la R, es que esa es nuestra cultura. Y debemos sentirnos muy orgullosos de que nosotros tenemos un lenguaje propio de nosotros, que por cierto, no es un lenguaje aéreo, está en el RN, está en el DNA. El lenguaje de nosotros está genéticamente dentro de nosotros y eso está demostrado. Bueno, esto lo decía Bueno, y aquí hablamos del cerebro emocional. El cerebro emocional está en nuestros genes. Y para ejemplificar esto, yo lo ejemplifico con el sueño. La pregunta que yo les dejo a la audiencia siempre, ¿desde cuándo dormimos? ¿Desde cuándo? Desde que el cerebro apareció en la Tierra. Por cierto, que nuestro planeta tiene cerca de 5.800 millones de años. Eso es lo que tiene nuestro planeta. Es relativamente joven si lo comparamos con el resto del cosmos. Y el sueño no siempre lo hemos tenido. El sueño es tan importante para las emociones y para nuestro cerebro que si no dormimos no hay posibilidad ninguna de que el cerebro se desarrolle y pueda emocionarse y tenga todas las funciones que nosotros tenemos. De ahí que ahora que los astronautas le dieron la vuelta al lado oscuro de la Luna, pudimos comprobar una vez más que si la Luna llegara a desaparecer,
va a desaparecer, le va a tomar miles de millones de años, pero finalmente la Luna se va a ir retirando. La Luna se retira 3 centímetros por año. Y cuando la Luna desaparezca, el primer síntoma que nosotros vamos a sentir, los que vivimos en este planeta, es que no vamos a poder dormir. Al no poder dormir, el cerebro de la raza humana dentro de millones de años probablemente va a desaparecer. Porque quien gobierna el sueño de nosotros en el planeta es la Luna. Dormimos porque está en los genes. El sueño está en los genes. Que por cierto, hablando de ese tema, una de las críticas que se le hace a la gente que dice que vamos a llegar a Marte, el problema va a ser el sueño, porque el ciclo circadiano de nosotros es de 12 horas, de 24 horas. En Marte es de 30 horas. Entonces, en Marte los astronautas tendrán que pasar años, décadas, antes de que puedan dormir en Marte. Y probablemente, lo más probable es que los primeros astronautas mueran en Marte, porque no van a poder dormir. Pero ese es otro tema que podemos tratar en algún otro momento. La respuesta emocional de nosotros tiene dos componentes importantes. El primero es la ansiedad y la segunda es el miedo. Voy a hablar después en unos minutos sobre esto, porque yo sé que mucha gente sufre de ansiedad y muchas personas también sufren de miedo. Bueno, la otra pregunta que se me hace constantemente, ¿y hay un solo cerebro? No, hay dos. El intestino. Este es un concepto relativamente nuevo. Sabemos nosotros que hay un eje esencial para la emoción y la parte social de nuestro cerebro, que es el intestino. El intestino se le llama el segundo cerebro porque tiene cerca de 10.000 millones, repito, 10.000 millones de microorganismos en todo el intestino. Y esos microorganismos producen de todo, desde vitaminas hasta elementos que van a protegernos a nosotros u otros elementos que probablemente hacen daño al cuerpo humano, pero esencialmente los millones de microorganismos que están ahí son responsables de proteger a nuestro organismo. Al margen de la charla les puedo decir que hay enfermedades que hasta el día de hoy han sido incurables y que porque nosotros ahora conocemos el microbioma humano de nuestro intestino se pueden curar. Les voy a mencionar una, la esclerosis múltiple. Hoy sabemos que la esclerosis múltiple tiene su origen en el intestino. Esas jóvenes, realmente es una enfermedad de mujeres jóvenes. Esas mujeres jóvenes que tienen la esclerosis múltiple, sabemos que los anticuerpos que producen en el intestino son los responsables de esas lesiones que aparecen en el cerebro y en la médula espinal. Entonces hablamos de este segundo cerebro que tenemos. Ese estudio, yo se lo puse aquí para que lo quieran buscar en el internet, del profesor John Cryan de la Universidad de Cork en Irlanda. Bueno, Víctor Hugo lo decía en su libro Los Miserables. Él dijo esta frase: en el hombre hay una serpiente, el intestino, que tienta, traiciona y castiga. Y que yo sepa, Víctor Hugo no tenía ni idea de lo que era la neurofisiología en su época. Y ya lo había dicho en el libro de Los Miserables. Así que hay que entender, cuando uno empieza a introducir este tema, que el cerebro es un órgano social, es complejo, es un órgano fascinante. No hay otro órgano como es en la biología de nuestro planeta. No hay otro órgano parecido a este pequeño órgano que tenemos aquí arriba. Que por cierto, muchas personas que no son médicos no saben que las 100.000 millones de neuronas, oigan bien, las 100.000 millones de neuronas tienen un voltio.
1 voltio de electricidad. Miren, si nosotros lográsemos sacar las 100.000 neuronas de uno de nosotros y acumular 1 voltio por cada neurona y ponerlos aquí en Santiago, nosotros pudiéramos tener una planta eléctrica que le daría energía eléctrica prácticamente a todo el continente americano. 1 voltio por cada célula. O sea, el cerebro es eléctrico y usa su electricidad para comunicarse con las otras células. Pero es un órgano tan increíble desde el punto de vista de la neurofisiología, que además de tener electricidad, el cerebro entonces tiene otra fuente de energía para poderse comunicar. ¿Cuál es esa fuente? Los electrolitos. Esa agua que bebemos, el cloro, el sodio, se comunica a través de moléculas químicas. Y algo que nos sorprende todavía hoy día, después de tantos años de estudiar ciencias neurológicas, todavía me sorprende, ¿no?, que las neuronas hablan entre ellas. Cuando yo digo hablan, no como nosotros, pero hablan, se comunican y nunca se tocan. Una neurona no toca a la otra. Ellas se comunican a través de un espacio que se llama espacio sináptico, se comunican y se hablan. Y tienen una lealtad tan grande, y es algo tan impresionante desde el punto de vista de la historia de la neurofisiología, que las neuronas cuando nacen, ellas hacen una alianza con 90.000 neuronas, no 91.000 ni 93.000, 90.000, nada más. Y toda la vida se comunican hasta que finalmente nosotros morimos. Entonces, una célula realmente extraordinaria que es la que gobierna prácticamente todo lo que vamos a ver. Bueno, las neuronas están regidas por mecanismos hormonales, neurales, genéticos. Por ejemplo, los niños al nacer se conectan con la madre a través de las neuronas del niño. Sin embargo, sabemos cosas que antes no sabíamos. Sabemos que desde el útero materno el niño se comunica, el bebé se comunica con sus neuronas, las voy a mostrar ahora, con las neuronas de la madre. Y les doy una buena noticia, aunque yo sé que parte de la audiencia se va a incomodar. La inteligencia de nosotros, los seres humanos, proviene esencialmente de las madres. De las madres. Por eso el niño cuando nace, oigan bien, el niño cuando nace y el papá lo agarra cuando se lo enseñan al padre, el bebé no reconoce al padre, no lo reconoce. Cuando el segundo después de nacer en la sala de parto, el niño, la única persona que reconoce es a la madre, no reconoce a más nadie. Sin embargo, hay cosas curiosas. Si por alguna razón el médico o la enfermera pone boca abajo al niño, entonces el niño no reconoce a la madre. Lo que quiero decir con esto es que hay un vínculo estrechísimo entre el niño cuando nace y la madre. Y lo otro que tiene que ver es el reflejo de succión. Una vez el niño tiene apenas unos minutos que ha nacido y ya tiene hambre, porque hasta que salió del útero materno estuvo alimentado por el cordón umbilical, pero ya no, ya tiene que alimentarse y su reflejo de succión va inmediatamente al seno de la madre. Y le pueden presentar a cualquier otra persona y el niño no succiona el seno de otra persona. Inmediatamente va al seno de la madre porque el único ser que él reconoce, con su cerebrito reconoce, es a la madre. Vamos a seguir rápidamente. Por lo tanto, el cerebro nos conecta socialmente y este es el tema principal. Porque de lo contrario, sobrevendría lo que nadie quiere.
la segunda función del cerebro, la primera es conocernos, pero la segunda función es la supervivencia. El cerebro es el que nos mantiene vivos. Entonces, aquí viene lo que significa desde el punto de vista social. Nos mantiene vivos porque el cerebro nos conecta con las demás personas. Por esa razón es que la soledad es tan grave en las sociedades modernas. Nosotros fuimos creados por Dios, fuimos creados para relacionarnos. Y el cerebro es el órgano de la relación, es el órgano social. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí en el mediodía de hoy. La soledad influye en el cerebro hasta tal punto que les puedo dar datos. En el hospital donde yo trabajo, que es la ciudad sanitaria, nosotros tuvimos durante la pandemia, casi 5.000 pacientes internados. 5.000. Y estaban solos. Los familiares no podían entrar, solamente se relacionaban con nosotros. 38% de los pacientes que estuvieron internos durante meses con nosotros, solos, tienen hoy día trastornos cognitivos serios. Lo que quiero decir con esto, que la soledad es una de las causas principales de los trastornos cognitivos de las personas. Por eso es que a los que pasan ya de los 60 años por aquí, no se retiren, sigan trabajando, sigan yendo a fiestas, sigan yendo a la playa, lean mucho, porque la soledad es la causa principal de trastornos cognitivos en los seres. Bien, cuando se estudia el cerebro social, nosotros ponemos este cuadro, que es el cuadro principal en la neuropsicofisiología, para nosotros tratar de explicar los pensamientos, las sensaciones, las conductas de los seres humanos, etc. Y aquí entonces viene cómo nosotros vemos el cerebro social. Hay una teoría de la mente, la teoría de la empatía, muy importante para todos nosotros, el reconocimiento facial, cómo procesa el cerebro, cómo el cerebro procesa las emociones, cómo el cerebro tiene el juicio moral y por último, cómo tomamos las decisiones. Eso es lo que hace nuestro cerebro todo el tiempo, a todas horas, inclusive durante el sueño. Durante el sueño, el cerebro trabaja a una velocidad de que es un 100%, hasta tal punto que durante el sueño ocurren cosas increíbles, y no se las voy a narrar todas, solamente les voy a decir algunas. La tabla periódica, que fue uno de los grandes descubrimientos de la física, de Kekulé la soñó, se levantó y la escribió. Stravinsky, una de sus grandes obras musicales, él la vio en el sueño, se levantó y la escribió. Pero Crimen y Castigo de Dostoyevsky la soñó, se levantaba y escribió Crimen y Castigo. Lo que quiero decir con esto es que el cerebro trabaja las 24 horas tratando de hacernos sentir a nosotros que somos seres humanos y que estamos vivos. Y ahora, más recientemente, un descubrimiento impresionante, que es lo que se llama el pensamiento interior. Creíamos que existía, sabemos ahora que existe. Hace apenas, fue en agosto del 2025, se hizo un experimento que algunos de ustedes probablemente lo conocen, y fue el poder conectar el cerebro de un estudiante de secundaria en Toronto con una computadora. Es lo que se llama el BCI, B-CI. El BCI es la comunicación entre una computadora y el cerebro humano. Y lograron conectar el cerebro de un estudiante con una computadora. Y el experimento fue realmente increíble, todavía lo es. Cuando yo lo narro, casi ni lo creo. Al joven
le hacían preguntas que él no conocía. Biología molecular, física cuántica, astrofísica profunda, preguntas que él no sabía. La computadora oía las preguntas y las contestaba al cerebro del estudiante, pero no en voz alta, nadie la oía, solamente la escuchaba él en su pensamiento interior. Entonces él vocalizaba la respuesta sin saber lo que estaba diciendo. Ese ha sido uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia, que nos tiene sorprendidos a todos, porque ya el conocimiento del pensamiento interior es algo que va a revolucionar, por decirlo así, el tratamiento de muchas de las enfermedades neurodegenerativas que nosotros enfrentamos hoy día. La teoría de la mente lo que trata de explicar cómo nosotros nos relacionamos. Y aquí está, se divide en dos partes, lo que se llama la dimensión cognitiva y la dimensión afectiva. ¿Qué quiere decir eso? La cognitiva, que es la que estamos practicando en la tarde de hoy, es la capacidad de entender a los demás. Pero eso es así, solamente. No. Nosotros tenemos una capacidad innata de entender a los demás. Cuando digo innata es que está dentro de los genes nuestros. Y en segundo lugar, la afectiva, que es no solamente entender, es comprender a los demás. Aquí viene entonces lo que ustedes son, la empatía. Esa es la teoría de la mente. Ustedes están aquí, el cerebro de ustedes, los cerebros de ustedes, aunque ustedes no lo saben, están conectados, están totalmente conectados. Lo sabemos neurofisiológicamente. Si nosotros lográramos ahora hacer el electroencefalograma a todos ellos, nos daremos cuenta que las ondas alfa de ustedes están conectadas todas. Y ustedes dicen, pero ¿y qué es esto? ¿Telepatía? No. Es que tenemos neuronas especiales en los lóbulos frontales que nos conectan a todos. Nos conectan. Se llaman neuronas especulares o neuronas en espejo. Fueron descubiertas ya hace unos cuantos años por un gran investigador italiano. Entonces, la empatía es lo que ustedes practican, es lo que practica la gente de bien, la gente que quiere hacer las cosas conjuntamente. De hecho, esto ha sido también estudiado, que hace 2 o 3 noches mi esposa y yo estuvimos en una charla conversatorio con la Sinfónica, y yo le explicaba al público que los músicos cuando ellos tocan, el cerebro de ellos se conecta, y cuando ellos empiezan a tocar sus instrumentos, no importa el instrumento que sea, los cerebros de una sinfónica se comunican inmediatamente entre todos ellos. Y eso es lo que se llama la empatía cerebral. ¿Usted quiere saber si es así? Que alguien empiece a llorar ahora. Si alguien empieza a llorar, el resto comienza a tener lágrimas. Más todavía, que bostece uno de ustedes, empiezan los otros a bostezar. Entonces, claro, y cuando estaban cantando, yo me fijé en la empatía de ustedes. No hubo uno solo de ustedes que no moviera la cabeza. Es porque estaban oyendo la música. No, porque les gusta la canción tampoco. Es la empatía, es que el cerebro conecta con los otros. El cerebro de nosotros se conecta con los otros. Ustedes están hablando con el que está al lado y llega un momento que ustedes hacen una pregunta a esa persona y ya el cerebro de ustedes sabe lo que va a contestar. Y son neuronas que se conectan no de manera virtual, estoy hablando de manera formal. Hay una conexión de las neuronas de nosotros con las neuronas de las demás personas. Y eso es lo que se llama la empatía. Por lo tanto, la empatía, ya lo acabo de decir, tiene bases neurofisiológicas, son las llamadas neuronas en espejo, neuronas especulares. Ese es
esa fue una hipótesis, que ya es una teoría, ahí le pongo quién fue que la puso en boga, Jean Desetti de la Universidad de Chicago, y esto se constata constantemente, sobre todo entre nosotros los médicos, en el trabajo diario. Aquí le pongo un paréntesis porque estamos frente a situaciones difíciles en el mundo sobre la tiranía y el narcisismo. No sabemos mucho sobre esto. Lo que sabemos es que probablemente hay factores genéticos, probablemente biológicos, ambientales, y recomiendo para este tema leer este libro, La banalidad del mal, del profesor Hannah Arendt. Ese libro trata de explicar por qué hay tiranos y por qué hay narcisistas. Trata de explicarlo. Y obviamente la causa, aunque no lo sabemos, creemos que es una combinación de muchas causas. La ansiedad, que muchos la tenemos. ¿Qué es la ansiedad en el cerebro emocional? Bueno, se construye en los lóbulos prefrontales aquí. ¿Por qué nos ponemos ansiosos? ¿Es porque nos molesta algo? ¿Es porque estamos frente a un trastorno psicológico o psiquiátrico? No. El cerebro se pone ansioso porque es una señal de alerta. El cerebro no solamente nos protege, el cerebro predice. Yo quisiera que ustedes oyeran este conocimiento de la neurofisiología. Una de las funciones del cerebro de ustedes se llama metacognición. Metacognición. Para el año que viene, para el Día de los Enamorados, muchos de ustedes van a ir con sus esposas o novios o con acompañantes a cenar a uno de los restaurantes. El cerebro de ustedes ya lo decidió un año antes. El cerebro decide y predice, pero así como predice decisiones, también predice el peligro. Ustedes dirán, pero ¿y por qué? Bueno, el cerebro tiene 2.500 millones de años. Se ha desarrollado durante 2.500 millones de años. Es un órgano perfecto. Entonces, todas esas funciones nosotros las tenemos y las damos como si fuera algo normal, que no le ponemos mucha atención. Entonces, la ansiedad es un sistema, es un botón rojo. Uno empieza a sentir ansiedad de que va a salir a la calle y un motorista le va a pasar por delante a uno. Bueno, el cerebro lo que está haciendo es prediciendo que hay un peligro ahí con el motorista. Entonces, de eso se trata, de entender que este órgano, todo lo que él hace es para la protección de nosotros. El pánico. ¿Cuántos de ustedes no tienen pánico? A los ascensores, a las culebras, a las cucarachas. O sea, el pánico, sí, el pánico. Entonces, en neurofisiología, ¿cómo nosotros lo describimos a los estudiantes en las aulas? Es miedo al miedo. Miedo al miedo. Y por eso es que nosotros decimos que el ataque de pánico es una ansiedad anticipatoria. Pero lo más interesante de los ataques de pánico es que hemos encontrado un gen del pánico. Lo que quiero decir con esto, fíjense hasta dónde hemos llegado ahora, que probablemente en un futuro muy cercano nosotros vamos a poder bloquear el gen del pánico, que es lo que se llama la ingeniería genética. Entonces, todo lo que yo estoy diciendo aquí, por cierto, lo voy a decir, pero ustedes se lo imaginan, todo esto está demostrado en laboratorios. Y finalmente la violencia que nos arropa. Bueno, esto es grave. Nosotros sabemos que nuestro país y en muchas partes del mundo estamos viviendo prácticamente un aumento de la violencia. La inteligencia emocional, me lo pedía Freddy que dijera una palabra sobre esto.
La inteligencia emocional está en su más bajo nivel, la gente se ataca, la gente se insulta y llegan a vías de hecho. Recientemente hubo aquí en Santiago una vía de hecho importante y todo esto tiene que ver con nuestro cerebro. Bueno, hay cosas que sabemos. Esto que yo le pongo al principio, de la paz social, la gente cree que la violencia viene de enfermos mentales o psicológicos. No y no. Los enfermos mentales apenas el 6% de los enfermos mentales son agresivos. Los enfermos mentales tienen inteligencia emocional. La inteligencia emocional se va adquiriendo. Obviamente, el otro tema con respecto a esto para las que van a ser madres es que en neuroantropología nosotros sabemos que los niños, nuestros hijos, ellos se tornan agresivos hasta los 4 años. Esto se sabe, se ha estudiado muchísimas veces, hasta los 4 años. A partir de ahí el niño empieza a madurar emocionalmente y entonces de acuerdo al entorno, porque como decía un célebre neurofisiólogo español, Mora decía, el cerebro humano es el entorno. Y claro que tiene que ser el entorno. Miren, si un niño ve que su papá maltrata a su mamá y le da golpes y la bofetea en la casa cuando él tiene 4, 5, 6 años, seguro que le va a dar a la novia o a la esposa y la va a atacar y la va a violentar. Entonces el cerebro humano va aprendiendo lo que ve. Uno es su entorno, uno es obviamente un ser genético, claro que sí, pero el cerebro humano se desarrolla por el entorno. Ustedes dirán, y hay otras herramientas nocivas para alterar la inteligencia emocional, que no necesariamente es la violencia física. Ustedes se imaginan que en la televisión moderna vemos todas las noches películas donde un ser humano saca una pistola y mata a otro como si fuera a cazar una gallina. Que por cierto, no debería hablar mal de las gallinas, porque las gallinas es el único descendiente de los dinosaurios. No sé si ustedes lo sabían. Cada vez que ustedes se comen un muslo de pollo, ustedes se están comiendo un muslo de un dinosaurio. ¿Sí? Antropológicamente es así. Cuando desaparecieron los dinosaurios, quedaron dinosaurios más pequeños, la evolución hizo que se fueran poniendo más pequeños, entonces cada vez que uno come una pechuga, nos estamos comiendo un dinosaurio. Pero bueno, el tema de la violencia en nuestro país, y voy a hablar ahora de nosotros, nos viene por todos los medios, las redes sociales, el insulto escondido. Uno abre la televisión y encuentra un panel de expertos, entre comillas, maldiciéndose, malas palabras, esa violencia verbal, y eso va simplemente metiéndose poco a poco en la memoria del niño que lo está escuchando y lo transforma, y el cerebro se transforma. El cerebro de los hijos de ustedes pequeños es una esponja. El cerebro lo capta todo y lo guarda, que por cierto, ahora sabemos que hay otro sitio de la memoria que no era el que teníamos anteriormente, ¿no? Ahora sabemos que los lóbulos frontales guardan la memoria de nosotros los seres humanos, y por eso es que los que pasan de aquí ya de 65 años empiezan a olvidar cosas, porque en la parte donde se guarda la memoria de atrás están los lóbulos frontales, y a medida que nosotros vamos evolucionando en la vida, nos vamos haciendo cada vez más viejos, el cerebro, que es un órgano que nos protege, borra la memoria, la que ya no nos importa.
Es como si uno borrara, sacara una carpetas ya no usadas del archivo del cerebro. Pero los que hacemos ciencias neurológicas, sí, la violencia realmente nos importa. Ya dije lo de los niños, y obviamente esto tiene muchas aristas, la marginalidad de nuestros barrios, los medios de contacto interpersonales, no hay una jerarquía sociopolítica que realmente nos ayude. Los países tienen que tener íconos. En la medida en que un país tiene íconos, los países siguen a los líderes y los países generalmente van como van sus líderes. Esa es la razón por la cual esta institución de ustedes es importante. Ustedes no se dan cuenta quizás, pero los hijos de ustedes, que ven que ustedes vienen aquí, que se pasan un día entero dejando al resto de su familia, sus deberes, en un domingo cuando deberían estar descansando, el niño, el hijo que ve eso, dice, pero hay otras cosas tan importantes como simplemente quedarse en la casa. Entonces, de eso se trata. Uno enseña más con el ejemplo que con las palabras. No, este es un tema en la sociedad moderna. La gente que nos marea con las palabras, pero simplemente nos violentan con los hechos. Esto quería dejarlo claro, no hay un centro en el cerebro humano, no hay un centro de la violencia. Es tan perfecto este órgano que no hay un centro de la violencia. La violencia y la inteligencia emocional, la violencia no tiene un centro y la inteligencia emocional se aprende y está en los lóbulos frontales. Y termino con esto. Las relaciones de nosotros, armoniosas, están medidas por muchos factores. El genético, el ambiental, el social, el comportamiento. Cuando usted está en la calle y usted deja pasar a un carro por delante de usted, eso aprende. Es más, cuando un motorista se le pone delante, escúcheme que hablen de los motoristas en la cebra, y usted no le dice nada, pero lo mira con una mirada seria, su cerebro está entendiendo que ustedes no están de acuerdo. Entonces el comportamiento de nosotros es clave. Tiene que haber una política social incluyente, una educación centrada en los valores morales, pero la educación comienza en la casa. Ahí es donde comienza la educación. Y sigue en la escuela. De ahí la importancia del maestro. El maestro es nuestro segundo padre, es el segundo hogar de nosotros, lo que significa que tiene que haber políticas sociales incluyentes. Y la enseñanza del sentido de resiliencia. Bueno, esto sí lo sabemos los dominicanos. Nosotros hemos sido resilientes toda la vida. Decía un gran líder vecino de nosotros, dejando de lado un poco la parte ideológica. Una vez se le preguntó a Fidel Castro qué pensaba de nosotros los dominicanos. Y Fidel dijo algo que a mí me puso a pensar. Dijo, República Dominicana es el pequeño león, es el pequeño David del Caribe. Porque esta nación ha pasado por momentos muy difíciles. Invasiones de varios países, guerras civiles, revoluciones. Y aquí estamos en la tarde de hoy, en un acto con gente decente, gente buena, gente que sabe lo que quiere, gente que ayuda a quien tiene que ayudar. Y eso me hace a mí decirle lo que yo pienso de ustedes en este momento. Nunca un hombre o una mujer va a ser tan grande como cuando levanta sus manos para ayudar al más desvalido. Que Dios los bendiga a todos.
Muy agradecido, profesor, de que esté aquí con nosotros. Y la pregunta es la siguiente. ¿Hay en el cerebro algún centro de la compasión? Y la pregunta viene porque justamente todos los leones lo que sentimos es compasión con el dolor ajeno para nosotros hacer el servicio. La compasión se ha estudiado. Es una conducta aprendida. La compasión es una conducta aprendida. El niño comienza a observar a su alrededor qué le está sucediendo en los primeros años de vida. El cerebro del niño tiene que ser entrenado desde por lo menos de los primeros 24 meses. Lo que estamos planteando ahora, lo que somos educadores, es que los niños deben ir a la escuela básica, deben ir a los 2 años de edad, porque el cerebro aprende. Y ese es el momento que nosotros tenemos necesariamente que hacer que el niño, en una zona que se llama hipotálamo, entienda la compasión. Y la compasión es la empatía. La empatía se enseña. No hay un verdadero centro de la empatía, se enseña. Y esa es una de las labores que tienen nuestros padres y por lo tanto nuestros maestros. Durante la enseñanza básica, el maestro juega un papel fundamental. El estudio que hizo el famoso neurofisiólogo que hablé, Rizzolatti, él demostró que solamente con los gestos del maestro o del padre, uno aprende. La historia se la cuento en 2 segundos. Él tenía un laboratorio de monos que les enseñaba actos y un día uno de sus ayudantes le dijo: profesor, mire qué curioso que una de las monas, la mona principal, lo está imitando. Todo lo que hacía el neurofisiólogo lo hacía la mona. Y de ahí entonces viene lo que hoy sabemos nosotros, que los niños aprenden por imitación. El cerebro aprende por imitación. Y de ahí la importancia que tiene la educación. Por cierto, el país, no, lo digo de otra manera, no conozco, en mi larga vida que Dios me ha permitido, no conozco un solo país que haya podido avanzar sin la educación. De ahí la importancia de la educación de nuestros niños a muy corta edad. Venga, señores, wow. Realmente hemos querido rendirle un momento de admiración y respeto del distrito R2. Aquí están todos los pasados gobernadores que han apoyado y se han fajado a trabajar con esta gestión 2025-2026. Nosotros, en agradecimiento por su esfuerzo, tanto de usted como su esposa, de estar aquí hoy domingo. Yo sé que los domingos, nosotros los que tenemos más de 65 años, nos gusta abuelear, queremos disfrutar los nietos, porque los hijos no lo pudimos disfrutar porque estábamos trabajando. Los nietos tenemos la libertad de cargarlo, de mimarlo y no corregirlo. Así que nosotros queremos, en nombre del distrito R2, y antes que todo agradecer al pasado gobernador José Julio Peña, quien fue el intermediario para nosotros darnos este lujo de conferencia, que es muy importante para nosotros por el trabajo que realizamos. Queremos entregarle esta placa como un reconocimiento y agradecimiento del distrito R2 por su esfuerzo, y dice así: Leones Internacionales, distrito R2, 43ª Convención Anual, León Freddy González, Gobernador 2025-2026, reconoce al doctor José Joaquín Puello Herrera
en gratitud por compartir sus conocimientos y sensibilidad médica en la 43ª Convención Anual de Distrito R2, Leones Internacionales. Nosotros servimos. Gracias. Yo voy a hacer que mi esposa dé las gracias. Yo. Bueno, nos sentimos muy felices de haber estado aquí. El honor es nuestro y nos vamos con el corazón, con muchas emociones. Me hicieron llorar 2 veces. La canción me encanta, el tema que eligieron, saber que se puede y querer que se pueda, es la verdad un lema en nuestra vida que debemos de llevar. Muchísimas gracias. Conéctate ya, que va a comenzar. La emoción en casa no puede faltar. Supervisión Live te lleva a la acción, en vivo y directo con el corazón. Desde Jarabacoa, con todo el calor, transmitimos en vivo con puro sabor. Eventos, noticias y diversión para toda la familia. De corazón, somos Supervisión, somos verdad, la imagen que une nuestra ciudad. Supervisión Live con calidad, la imagen de Jarabacoa y mucho más. Conéctate ya, que va a comenzar. La emoción en casa no puede faltar. Supervisión Live te lleva a la acción, en vivo y directo con el corazón. Desde Jarabacoa, con todo el calor, transmitimos en vivo con puro sabor. Eventos, noticias y diversión para toda la familia. De corazón, somos Supervisión, somos verdad, la imagen que une nuestra ciudad. Supervisión Live con calidad, la imagen de Jarabacoa y mucho más. Somos Supervisión, somos verdad, la imagen que une nuestra ciudad. Supervisión Live con calidad, la imagen de Jarabacoa y mucho más.